Sí, bueno, buenos días. Gracias a Dios que podemos alabar el nombre de Dios y tener esa libertad, ya que en otros países pues no existe esa libertad, pero Dios a nosotros nos las ha dado. Que Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos y pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una oración pidiéndole a Dios. Les invito a cerrar por favor sus ojos. Señor, sabemos que es bueno acercarnos a ti, porque Padre, fue el mandato que tú le diste a Adán y a Eva, Señor. Padre, ellos debían venir cada día, Señor, para así interactuar contigo, escuchar tu voluntad, conocer los deseos de tu corazón, Señor. Mas un día ella dejó de escucharte, pero alguien más habló con ella y no le dio los mejores consejos, Señor. Padre, no queremos nosotros que suceda así con ninguno de los presentes. Antes bien venimos a ti, Señor, a escuchar tu palabra, tu voluntad, Señor, porque no queremos ser engañados. Antes bien queremos conocer la verdad de parte de ti, de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ministranos el día de hoy. Amén. Aleluya. Vamos a leer en la Escritura, en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, el versículo 14, dice la Escritura lo siguiente: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Un tiempo donde Dios a través de Jeremías notifica al pueblo de Israel lo que estaba ocurriendo. Cómo es que aquellos que hablaban de parte de Dios estaban hablando mentira para así no notificar lo que ocurría con sus vidas. Y lejos de hablar verdad, hablaban mentira, hablaban vanidad, y lo único que hacían es extraviar cada día más al pueblo. Lejos de volverlos al camino, lejos de levantarlos para que retomaran el camino para con Dios, hacían todo lo contrario, ya que tenían ciertos intereses. Y el día de hoy, lamentablemente, se predica un sinfín de mensajes. Hoy día, en esta hora, en esta misma hora, muchas personas están predicando de la palabra de Dios. Y bueno, el apóstol Pablo decía que unos predicaban por envidia, otros por contienda, pero él decía que él predicaba pues por amor a Dios, para glorificar el nombre de Dios y defender los intereses de Dios. Pero a pesar de que se predica en muchos lugares el mensaje o la palabra de Dios, pues muchos, reitero, predican para buscar algún interés, otros buscan los intereses de Dios, y el objetivo principal que Dios nos enseña es ello: defender los intereses, extender el reino de Él. Pero lamentablemente hoy han nacido y han crecido, y cada día se extienden más muchas religiones, muchas sectas. Solamente yo te doy un ejemplo del Milenio. El 31 de agosto de 2012, en el Milenio sacaron un reportaje donde se menciona al menos 285 sectas activas en México, y de ahí que se desprenden varias aristas o ramas de las distintas sectas. Es decir, hay un número innumerable de sectas que están de alguna manera trabajando y extendiéndose en lo que es todo México. O sea, hay un gran peligro. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos escuchando el verdadero evangelio de Dios? Y si es de Dios o no lo es. La Biblia al menos dice
Y bueno, hay muchos versículos que se podrían utilizar para poder descubrir si me están hablando o no de Dios. En 2 de Timoteo 2:9, la Escritura al menos dice ahí, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú miras en el lugar en el cual asistes, que en ese lugar se aborrece el pecado, se habla en contra del pecado, que las personas se están esforzando por guardar los mandamientos de Dios, si de alguna manera se habla de disciplina, pues de temas que tienen que ver con nuestra vida eterna, o sea, como el infierno, como el cielo, como el día del juicio, o sea, si tú escuchas que en ese lugar donde te reúnes están abordando esos temas de interés para tu vida, pues de alguna manera ahí podrás encontrar que se está hablando el verdadero mensaje de Dios. Obviamente siempre y cuando tengan como máxima lo que es la palabra de Dios. Si están tomando otro libro, otro autor, pues luego ya se estarán engañando. Porque si nosotros no estamos escuchando el verdadero evangelio de Dios, siempre habrá consecuencias para la vida de las personas. El escuchar un mensaje que no sea de Dios ha traído serias consecuencias en la vida de las personas. La gente dice que no pasa nada, pero sí. Cuando se escucha un evangelio diluido, suele venir el fraude, la mentira, el engaño, condenación, la muerte, una ceguera espiritual para tu vida, un exceso de confianza, y así la gente es orillada a seguir pecando, creyendo que por asistir a un lugar, pues ya tienen asegurada la vida eterna. Mucha gente, el día de hoy dicen, de todo se aprende. Todos hablan algo bueno, todos nos llevan a lo mismo, aunque por diferentes caminos. Todos los caminos llevan a Roma. Todos leen la Biblia o dicen, pues te dicen cosas positivas y pues tiene que ser bueno lo que predican en todos los lugares si se abre la Biblia. Es decir, si te hacen sentir bien, si te hacen sentir bien es porque es bueno el mensaje, no te va a hacer daño. Y bueno, la verdad es que mucha gente hoy ha abrazado este pensamiento. Y es un pensamiento muy lamentable. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí suceden cosas, sí te afectan, sí te roban, sí te mienten, sí te engañan, sí te llevan a la condenación misma. Mira, en abril, el 26 de abril, salió una noticia sobre un grupo de personas allá en Chile, que fueron detenidas 4 personas integrantes de una secta. Ellos fueron acusados de quemar a un bebé recién nacido de 3 días. Y bueno, ¿por qué quemaron? ¿Por qué estas personas mataron al niño? ¿Por qué le quitaron la vida? Bueno, lo hicieron a través de un rito mortal, porque supuestamente este niño era el anticristo. Y si no le daban muerte a este niño, pues habría de venir una gran catástrofe a este mundo, según ellos. Y bueno, entonces todos los pocos seguidores de esta persona, del líder, pues decidieron ahí quemar a este pequeño. O sea, después de un año se enteraron las autoridades. Pero ¿qué es lo más sorprendente de esta noticia? Lo más sorprendente de esta noticia es que esta secta estaba integrada por gente profesionista, gente con formación y buen empleo que le hacían donaciones a su líder. O sea, era gente preparada supuestamente, pero que al fin decidieron participar junto con él, con este hombre llamado Ramón Castillo Gaete, decidieron participar para quitarle la vida a ese niño que supuestamente era el anticristo. La pregunta es, ¿no sucede nada? ¿Escuchar un evangelio que no es el de Dios? O sea, no pasa nada el tener el pensamiento, todos predican lo mismo, es la Biblia. Si te dicen cosas positivas, es que es bueno el evangelio que te están predicando. La pregunta es, ¿no hace daño de verdad escuchar un mensaje que no sea de Dios? Y bueno, es que yo he querido predicar este mensaje, porque yo al platicar con la gente me he percatado que hay personas que todavía siguen abrazando un evangelio diluido,
un evangelio que no es bíblico. Todavía siguen abrazando la idea de que una acepta a Cristo es el evangelio que predicó Cristo, cuando la Biblia ni siquiera lo dice. Lo más que dice, o sea, son unas breves palabras que nada tiene que ver con lo que esta gente predica. O sea, de una palabra quieren hacer un evangelio. Y pues nada que ver, amado. La Biblia ahí dicen que el que confiesa que Jesucristo es el Cristo, o sea, y se bautiza, este será salvo. Espérate, o sea, eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Se debe de tener un estudio más profundo, hacer un exégesis del texto para poder decir, esto es lo que quiere decir Dios. Pero la gente ha hecho de una palabra todo un evangelio. Por eso la gente hoy ha sido dañada al escuchar un mensaje que no es de Dios. Mucha gente vive en un sueño creyendo que es cristiano. Mucha gente vive en un engaño, en una ignorancia, creyendo que podrán tener la salvación por haber hecho una simple oración. Y amado, yo creo que la oración a lo mejor pudo haber sido sincera, pero después, si tu vida ha sido como lo que leímos de Timoteo, que el fundamento de Dios sigue estando firme, teniendo este sello, que el que invoca a Dios debe apartarse de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Ese es el sello verdadero. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, si tu fruto es bueno, si tu fruto es guardar los mandamientos, si tu fruto es de benignidad, de amor, de paz, de gozo, de templanza, o sea, si el fruto que emana de tu persona es bueno y se parece al que la Biblia promueve, entonces verdaderamente tienes el sello de Dios. Pero si es todo lo contrario, el enojo, la ira, los celos, la contienda, la codicia, o sea, si en tu corazón hay cosas que la Biblia no comparte para un cristiano, entonces ahí hay un engaño. Y el evangelio que te predicaron, pues a la verdad fue un mensaje diluido que lo único que hará es hacerte daño. Y a este niño, pues que le quitaron la vida, pero a ti es cuestión de tiempo. Si tú sigues creyendo o abrazando ese falso evangelio, amado, el evangelio rebajado no va a ayudar en mucho para tu vida. Mira, la verdad es que no es lo mismo estudiar en una escuela que tiene la incorporación de X o Y asociación, o más bien de la SEP misma, de la Secretaría de Educación Pública. Si está de alguna manera la incorporación, tú podrás ir con la garantía de saber que al concluir tus estudios, sean primarios, seas de secundaria, seas de universidad, pues tú vas a obtener ese título, amado, ese certificado, vas a estar respaldado. Pero si tú de alguna manera no te atreves a preguntar, a indagar si el instituto al cual estás acudiendo tú verdaderamente tiene la incorporación, y al final de los 6 años, de los 3 o de los 5, de los 10 que hayas estudiado, te encontrarás con una cosa: es que mira, no estamos incorporados. Habrás gastado tiempo, dinero, esfuerzo, y bueno, te sentirás defraudado. Así ocurrirá con aquellas personas que se les ha predicado un falso evangelio diluido. Ahora, amado, la gente sigue abrazando este pensamiento de todo el evangelio, todo lo que te predican que tiene que ver con la Biblia es bueno. Mira, amado, yo puedo abrir la escritura y engañarte, torcer, sacar fuera de contexto los versículos para así beneficiarme de tu persona. Pero no es lo que Dios nos manda, no es lo que le agrada a Dios. Es como ir a una farmacia y tener X o Y enfermedad y llegar con mi receta y que ahí la persona que atiende me diga: mire, no tengo este medicamento, pero le voy a dar cualquier otro. Mire, este que tengo a la mano se lo entrego. Oiga, pero no, ese yo no lo quiero. No, pero usted es medicina. Como quiera, ¿para qué sirve la medicina? Para curar, para sanar. Para ello sirve. Entonces lléveselo. O sea, no sea prejuicioso. O sea, no dude de mí. Llévese ese medicamento que yo creo que le va a hacer daño. Oiga, pero es que no es el que me ha recetado el doctor. No importa, usted lléveselo. Amado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que se va a hacer un mal esta persona. A ti te recetaron un medicamento adecuado para tu enfermedad, acorde a lo que tú tienes, para los síntomas, para reducirlos. Pero si de alguna manera te dan otro medicamento, pues ¿qué va a ocurrir? Pues te van a hacer un daño. Se debe pedir la medicina adecuada para así poder curar el malestar. O sea, pero no todas van a curar la enfermedad que tú tienes. Inclusive algunas llegarán a ser nocivas.
Amado, yo no sé si tú sepas, pero el día de hoy, por el hecho de automedicarse, muchas personas se han enfermado y muchas otras han perdido la vida. Mira, el 22 de agosto de 2012 salió un reportaje en El Sol de Toluca que dice lo siguiente: Ecatepec, México. Andrés García, médico especialista en psicología e integrante de la Fundación FEPRASI, Asociación Civil, reveló que en el Estado de México y en el Distrito Federal han aumentado las muertes de personas por automedicarse. Explicó que 75% de la gente que ingresa a un servicio hospitalario llega automedicada, lo que ocasiona que la intervención médica se entorpezca al tener que esperar a que disminuya el efecto del medicamento ingerido y en muchos casos no es el adecuado. Yo podría decirles que en los hospitales de segundo nivel hemos tenido una estadística aproximada de un 20% de gente muerta por automedicación. Es decir, que cuando se automedican, la persona, el doctor debe de esperar a que pase el efecto de tal medicamento, porque ese medicamento enmascara a la enfermedad, no pudiendo ver el doctor qué es lo que tiene realmente esta persona. Pero en ese trance de enmascarar este medicamento, la enfermedad, ¿sabes qué ocurre? Muchas personas han llegado a la muerte. Amado, así ocurre. Cuando hay un falso evangelio que ha llegado a la vida de una persona, enmascara cómo está tu vida espiritual. Y la gente se engaña, la gente se cree salva, la gente se cree la persona consentida por parte de Dios, pero ya cuando la persona necesita realmente la ayuda, resulta que ya se perdió, ya perdió la vida. Cuán importante es escuchar entonces el verdadero evangelio de Dios. Mucha gente hoy su vida está enmascarada, traen una careta, creyendo que son verdaderos hijos de Dios, que están obedeciendo la palabra, pero no es verdad. Sencillamente la persona, aunque diga soy cristiano, aunque exista un lugar, aunque traiga una Biblia y traiga la mejor Biblia, amado, sencillamente la persona no mejora su vida, no mejora su conducta, no mejora, no mejora su lenguaje, sus malos pensamientos, sencillamente su corazón sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la persona ya está dañada. Está enmascarada su vida y sencillamente lo único que espera es que Dios le llame a cuentas para así perderse por la eternidad. Escuchar un falso evangelio, abrazar un falso evangelio, de tantos que hoy han nacido, amado, la verdad es que trae graves consecuencias. Escuchar un mensaje que no es de Dios, el que no es el adecuado, sencillamente te va a conducir a la muerte espiritual, a la muerte eterna. ¿Qué mensaje necesitamos escuchar nosotros? El de la Biblia. Es el mensaje que necesitamos escuchar. No necesitamos el mensaje o la religión que promovió Alejandro Magno, el sincretismo. No necesitamos lo que habló San Agustín de Hipona, que la salvación no se pierde. No necesitamos escuchar a Platón, Aristóteles, no necesitamos escuchar a Calvino, no necesitamos escuchar a un hombre Tomás de Aquino, que tradujo una Biblia, la Vulgata, que lo que hace es hablar puras herejías, amado. Qué importante aún es saber qué versión estamos leyendo de la palabra de Dios, porque si no te pueden orillar al engaño, amado. O sea, no necesitamos escuchar a personas que no sean de Dios. ¿Por qué, amado? Porque si no nos van a conducir a la misma condenación. Lo que necesitamos escuchar nosotros es el mensaje que predicó el Señor Jesucristo. Aquel que viene, que tiene, toda una historia, un contexto histórico, porque es el mensaje, amado, que se promueve desde Génesis, desde Enoc, desde Noé, desde Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, Abraham, ellos, los patriarcas, amado, hablaron de este precioso evangelio, porque es el evangelio que sacó de Ur de los caldeos a Abraham. Es el evangelio que salvó y que le dio vida a Noé por creerle a Dios. Es el evangelio con el cual caminó Enoc y por eso fue arrebatado por Dios. Es el evangelio, amado, que predicaron los jueces. Ese Otoniel, sí, amado, ese Samuel mismo, amado. O sea, esas personas que de alguna manera conocieron a Dios, es el evangelio que predicaron, así como los profetas. Es el evangelio que día a día predicaban a las personas, al pueblo de Israel.
tanto Elías, Jeremías, Isaías, Amós, Jonás, o sea, todos ellos predicaron este evangelio. Y de ahí después lo predicaron los apóstoles, amado. Es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, no lo vino a cambiar. Él mismo dijo, no he venido, o sea, Él no vino a cambiar la ley o los profetas. Antes bien, Él vino a cumplir todo lo que se había establecido desde un principio. Pedro mismo dice de este evangelio, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué vemos? O sea, aquí Pedro está notificando, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Es como aquella persona que se encontraba perdida en un lugar y él no sabía cómo llegar a un lugar seguro. Y estaba en un lugar desconocido totalmente para él porque había naufragado, pero por ahí pasó un nativo. Y esta persona le preguntó, oye, ¿cómo puedo llegar a un lugar seguro? El hombre le dijo, solamente sígueme. Y el hombre, de entrada, pues no hizo mucho caso ni le dio mucho peso a sus palabras. Y el hombre comenzó a ingresar por una selva. Pero entre más accesaban a la selva, la verdad es que el sol era impenetrable, o sea, ya no entraba la luz, los rayos del sol. Cada vez estaba más y más oscuro. Y el hombre, a medida que ingresaban más a la selva, el hombre se percató de cuán importante fueron las palabras de este hombre, solamente sígueme. Y entre más dentro estaban, más internaban, el hombre más pegado iba, más y más pegado iba a ese nativo. ¿Por qué? Porque sabía que era el único medio de salvación y que para poder salir y llegar a un lugar seguro no debía perderle la pista. Aquí la Biblia dice que la palabra de Dios es lo más seguro. Y debemos de estar muy atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. O sea, ¿cuánta atención se presenta, amado? En medio de la oscuridad a la luz. ¿Por qué? Porque nos dará visibilidad para no caer, para no tropezar, para no lastimarnos e inclusive para no perder la vida misma. Es importante la palabra de Dios. Es importante lo que predicaron patriarcas, los jueces, los profetas y los apóstoles. O sea, es muy importante lo que predicó Jesús y sus apóstoles. ¿Por qué? Porque esta palabra nos va a esclarecer muchas cosas, sean dudas o preguntas las que tenemos. Será como el lucero de la mañana que va a alumbrar tu corazón, que te va a dar tranquilidad en tu corazón, en tu alma. Necesitamos realmente a Jesús, el Evangelio y la palabra de Dios, amado. Si no está esa palabra, sencillamente nos vamos a perder en este mundo de perversidad, en este México lleno de religiones, o en este mundo lleno de religiones y de mentiras, sencillamente nos vamos a perder. Necesitamos una guía, necesitamos una antorcha, y esta palabra es la antorcha. Lámpara es a mis pies, dijo el hombre, o sea, lámpara es a mis pies y antorcha a mis caminos. Es decir, esta palabra te puede conducir, te puede dar claridad. Esta es la palabra que te puede ayudar en este perverso mundo que está lleno de engaño, lleno de líderes, de falsos profetas, lleno de gente que se ha levantado para hablar solo mentiras y sacar un beneficio de las personas. ¿Cuál es ese evangelio seguro que nos conducirá a la vida eterna, amado? ¿Cuál es ese evangelio? ¿El acepta a Jesucristo? ¿El que han predicado los falsos profetas? Amado, la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Tú crees que es buena noticia amanecer cada día y decir 6 decapitados en tal lugar? Guerra entre Corea y Estados Unidos. ¿Tú crees que es una buena noticia decir, pues el día de mañana se legalizará el aborto? Es buena noticia que se permita que se case hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Tú crees que esas son buenas noticias, amado? Escuchar que suben los impuestos, escuchar que sube la gasolina, escuchar que el salario mínimo en vez de subir está bajando. ¿Tú crees que eso es buena noticia? Amado, las buenas noticias se encuentran acá. Las noticias del reino de los cielos, que tiene que ver con las verdades, con la eternidad.
Amado, en este mundo solamente tú, cada uno de ustedes y yo vamos de paso. O sea, somos peregrinos en este mundo. O sea, la verdad se encuentra en la palabra de Dios, en el Evangelio. No se encuentra en una nueva revelación. O sea, amado, la buena noticia tiene que ver con sus mandamientos y esa no ha cambiado. Lamentablemente hoy tenemos infinidad de evangelios diluidos. La gente habla, los líderes de la prosperidad, del evangelio de la risa, del vómito santo, imagínate, confesión positiva, de la sanidad interior, psicología cristiana, de la doble unción. O sea, te están hablando de infinidad de evangelios, amados, que no tiene que ver con el apartarte del pecado, con el obedecer y hacer la voluntad de Dios. Son falsas enseñanzas que no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Tienen su fundamento en la revelación o en el sueño de X o Y persona, amado. Pero no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Muchas provienen de la psicología, de la parapsicología y del ocultismo oriental. O sea, muchas provienen de otros lugares. Amado, el verdadero evangelio de Dios, ¿qué características tiene? El evangelio de Dios verdadero no son emociones. No son revelaciones, no son cosquillas, no son calambres, o sea, no son prosperidad. Algunas de estas Dios te podrá dar, pero amado, Dios lo que quiere es realmente que el hombre le obedezca, que el hombre haga su voluntad. Las características del verdadero evangelio son las siguientes, amado, que el evangelio de Dios es claro, porque cuando Juan el Bautista entendió que Herodes estaba adulterando con la mujer de su hermano, fue de manera clara, no se anduvo por las ramas y le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu prójimo. O sea, es directo. Así como Pablo le hablaba a los Gálatas y le habló a gobernantes diciéndoles, pues yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Yo no voy a agradar a los hombres, sino voy a agradar a Dios. Pues si en toda mi vida he agradado a los hombres, ¿y qué he sacado? Pero hoy agrado a Dios para poder ser siervo de Cristo, decía el apóstol Pablo. El evangelio de Dios es fuerte. Jesús mismo fue y le dijo a los fariseos, cuando ellos no entendieron lo que le estaba diciendo, que se arrepintieran, les dijo, fariseos hipócritas. Una y otra vez les mencionó esta palabra. ¿Por qué? Porque sencillamente eran personas que se habían desviado de Dios. Entonces el evangelio de Dios es fuerte, claro y directo, amado. No anda apapachando a nadie, amado. Que el evangelio mismo trae reposo, trae gozo, trae buenas noticias a la persona que se ha arrepentido. El evangelio mismo te consuela, es verdad. Pero amado, también el evangelio de Dios es fuerte, claro y directo. La Biblia dice en Lucas 3, versículos 7 al 9, dice de Juan el Bautista que él le decía a las multitudes que venían para ser bautizados, les decía generación de víboras, les decía hijos del diablo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no digan dentro de vosotros mismos, es que tenemos a Abraham por padre, es que nosotros tenemos un contexto histórico. Es que somos de la genealogía de Abraham y la promesa de Dios vino para Abraham y por lo tanto, como Él es nuestro Padre, entonces también a nosotros nos cubre esa membresía. Por tanto podemos pecar. Juan les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento, no sean hipócritas. ¿Por qué? Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego. Un árbol que no da fruto, de aquellos árboles que se vuelven infructíferos o dan malos frutos, Jesús habló una parábola diciendo, córtala. Pero vino y dijo, no, un año más. A otra higuera la maldijo. ¿Por qué? Porque sencillamente infructíferos o malos frutos estaban dando, mal testimonio. Jesús estaba hablando de ello. O sea que el evangelio de Dios es claro. Jesús mismo en Lucas 11, versículos 42 al 47, ¿qué les decía? Fariseos, mas ay de vosotros fariseos, diezmas la menta, la ruda, hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Si te reúnes, cargas una Biblia, dices que eres cristiano, pero no haces justicia guardando los mandamientos de Dios. No das buen testimonio en el hogar, en la calle, en el vecindario, allá en tu trabajo. No estás haciendo lo que yo espero de ti.
Es necesario hacer lo uno, pero también lo otro. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas. Si me reúno, aquí estoy, nunca falto. Pero amado, ese no es el verdadero cristianismo. Sí es parte del mandamiento de Dios, no dejar de congregarse. Pero amado, no es eso. Hay prioridades por encima de ello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que sois como los sepulcros que no se ven, y hombres que andan encima y no lo saben. Es decir, amado, eran personas que sencillamente decían, pero no hacían. Tú puedes ver varios versículos de Mateo 23, versículos 13 al 36, tú los puedes revisar en tu hogar, pero en esas partes, en el versículo 17, les dice él, insensatos y ciegos. En el 2 les dice necios y ciegos, 24, guías de ciegos. En el versículo 26 les dice, fariseo ciego. En el 27 les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y ya en el versículo 33 les dice, serpientes, generación de víboras. Y lanza una pregunta retórica, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Hay otro evangelio? ¿Hay otro camino? ¿Acaso hay otro Salvador que vino antes o vendrá después que mi Padre no me ha enterado? ¿O alguien ya murió por ustedes? ¿O qué obra harán para poder ser salvos? A ver, explíquenme. Denme una justificante, una razón de esto que ustedes están haciendo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo se puede escapar? Amado, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no cree en el Hijo, amado, entonces no podrá ser salvo y ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Entonces el único medio para llegar al cielo, amado, es uno, el cual nos justifica, el cual nos lava, nos limpia y nos restaura para poder llegar con el rostro levantado delante de Dios y decirle, Señor, aquí he llegado. Oye, pero tú eres un pecador. Sí, pero Jesús murió por mí. Y tú me perdonaste mis pecados y a partir de ahí he vivido rectamente obedeciendo la palabra de Dios. Amado, eso es. No hay otro evangelio, amado. Otro ejemplo de claridad con que se habla en el evangelio. Tú lo puedes ver cuando Pedro, en Hechos capítulo 8, versículos 20 al 23, un hombre, Simón el Mago, que supuestamente se había convertido, y ahora andaba con Felipe de aquí para allá, se había convertido como en sus discípulos y en apariencia había buenos frutos. O sea, era como que la persona que se reúne, que carga la Biblia y todo ello. Pero de alguna manera cuando vino Pedro para orar por las personas y venía el Espíritu Santo sobre ellos, este hombre dijo, dame ese poder y yo te daré dinero. Pero Pedro le dice, mira, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero, no se compra, ni se vende, no está de oferta, amado. Mas sin embargo hoy muchos lo andan vendiendo a cambio de, pero el evangelio, la salvación de Dios no se vende ni se compra. Por eso Pedro, cuando esta persona tenía ese pensamiento, y es para aquellos que tienen ese pensamiento, les dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Andas desviado, te has extraviado. Arrepiéntete de esta tu maldad. Ruega a Dios si quizá sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura, en prisión de maldad, veo que tú estás. O sea, veo que tu vida es una abominación. Veo que vives en una inmundicia, en un engaño. Estás extraviado, deslizado. Lo que necesitas tú es una cosa. Arrepiéntete. Pedro fue directo, Pablo fue directo. Tú lo puedes ver ahí en Hechos capítulo 13, 10, cuando le está predicando al procónsul. Dice la palabra de Dios que le estaba predicando, pero ahí había un hombre llamado Elimas el mago. Y este hombre se lo oponía a Pablo, pero Pablo le dice, hombre de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia. O sea, le comienza a hablar directamente al hombre, ¿para qué? Para que se apartara. Le estaba diciendo, tú no eres de Dios, apártate. ¿Por qué quieres que se extravíe esta persona? Es un alma por la cual Jesús murió. Hazte a un lado, hombre de todo engaño. Un mensaje directo, amado. En Gálatas 3:1, cuando aquellos Gálatas que habían sido redimidos y restaurados se estaban extraviando,
Se estaban extraviando, amado. Viene Pablo y les dice: Gálatas, insensatos, tan necios sois. O sea, ¿qué hay otro evangelio? No, les dice, no hay otro evangelio. Lo que pasa es que ustedes se están extraviando, están dejando a Dios para acudir a sus ritos y hacer nulo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, el medio para alcanzar la salvación es Jesús. No son las obras. Las obras son buenas, porque hablan de la restauración de una persona y son importantes, pero no son para alcanzar ya la salvación. La salvación solamente Cristo te la da por misericordia. Es una gracia y un don, es la gracia y el don de Dios. Y la gracia y misericordia quiere decir el regalo que Dios quiere otorgarle a la humanidad. Entonces vemos que Pablo, Pedro, Jesús mismo, Juan el Bautista, eran claros al predicar este evangelio. Esteban en Hechos 7, versículo 51, o sea, amado, él hace de alguna manera una recopilación, o sea, histórica desde Abraham hasta los días de Jesús, y termina diciéndole a estos hombres conocedores de la ley, de los mandamientos, llenos de ritos, de costumbre, les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, son unos tercos, unos necios. Ustedes que reciben la ley, no guardan la ley, le estaba diciendo. Se han apartado del plan de Dios. Vemos que estos personajes que te he hablado fueron directos, hablando el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de Dios siempre va a llamar al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Juan el Bautista en Mateo 3:2 dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en Marcos 1:15 dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, que vemos que aun cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, ¿cómo debían predicar? En Marcos 6:12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Aun cuando Jesús a los apóstoles les mandó, y a nosotros, ¿qué decía? En Lucas 24:47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo predicó Pedro aún su primer mensaje? Tú puedes ver en Hechos 2:38, les decía: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. ¿Cómo predicó Pedro el segundo mensaje? Él decía en el segundo mensaje: arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. O sea, siempre llamando al arrepentimiento. Tú puedes ver a Pablo mismo. Él decía: arrepentíos para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mensaje predicó Pablo para fundar la primera iglesia? En Hechos 26:20 les dijo: arrepiéntanse, conviértanse a Dios, hagan obras dignas de arrepentimiento. O sea, el mensaje que Jesús mandó y que predicaron estos fue: arrepiéntanse, vuélvanse, dejen de pecar, que el fundamento en sus vidas sea claro, que ustedes se aparten de la iniquidad, que anden guardando los mandamientos y anden en santidad. Este evangelio que llama al arrepentimiento, amado, cambia vidas, transforma el pensamiento, te lleva a dejar de pecar. Mira, transforma la sociedad, transforma las familias, al individuo. Mira, cambia la mente, más bien las intenciones de la mente. ¿Por qué? Porque este evangelio es poder de Dios, lo decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La palabra dunamis, algo explosivo. Si ahorita aventaran una granada aquí, Dios no lo quiera, amado, aquí habría muertos. Gente sin una mano, sin un pie, tu cabeza por allá. Amado, eso afecta. Bueno, el evangelio, imagínate dentro de un hogar, cuando comienza a afectar, pero realmente tú te has convertido y el mensaje en tu boca y tu corazón es fuerte, claro y directo, amado. Mira, no vas a andar apapachando pecado. Al contrario, vas a comenzar a amar, a servir. Tu hogar será una atmósfera diferente, de amor, de servicio, de ejemplo para los tuyos. Y ellos dirán: verdaderamente ha cambiado. ¿Por qué? Porque el evangelio del arrepentimiento tiene ese poder, amado. Esas palabras de Cristo tienen poder. Cuando Jesús comenzó a predicar, no lo hizo porque se le haya ocurrido.
o porque haya traído una servilleta, un papelito y dicho, a ver, ¿qué es lo que voy a predicar? No, amado. ¿Sabes por qué no se le ocurrió predicar cualquier mensaje? Porque ese mensaje Él lo recibió del Padre. Y aparte de que lo recibió del Padre, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando llegó en medio de la sociedad y comenzó a tener ese uso de la razón, Jesús entendió una cosa. Él miró la mentira, Él miró la hipocresía, la falta de amor y de celo. Él miró el odio, el robo, la hipocresía. O sea, Él comenzó a mirar que había adulterio, fornicación, injusticia en su pueblo, allí en Israel, en Nazaret, a los lugares donde Él se trasladaba. Ahí veía toda clase de maldad. Veía un evangelio ahí diluido. Veía que los que estaban ahí, las autoridades, habían diluido el mensaje, habían caído en hipocresía, en injusticia, que lo único que hacían era, amado, valerse del templo, de la ley de Dios para beneficiarse. No por nada cuando Jesús estuvo ahí y llegó el momento, les decía, o sea, ¿qué hacen de la casa de mi Padre? La han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ahí había cambistas, había mercaderes, había toda clase de negocios, pero la gente ya no venía a orar, ya no venía a invocar a Dios. El objetivo se perdió, amado. O sea que la gente en aquel tiempo se había corrompido totalmente. Y cuando Jesús miró esto, entonces de su corazón y del cielo vino ese mensaje: arrepiéntanse. Imagínate que Jesús viniera en este momento y entrara en este lugar. Y si tú no te has arrepentido y viera el odio, la mentira, la fornicación, el adulterio, la codicia, la hipocresía, la infidelidad en tu corazón, en tu vida. O sea, si Jesús viera todo ello, que la gente viene y canta, Señor, tú eres digno, a ti sea la gloria, la alabanza, pero Dios que todo lo escudriña, el que todo lo conoce, el cual dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Tú, Jehová. Dios conoce tu corazón, la intención. O sea, Dios conoce todo. Que Él viniera en este momento y viera ahí tu corazón, diría, oh perverso, arrepiéntete. Oh mentiroso, oh hipócrita, oh fornicario, oh adúltero, oh codicioso. O sea, oh hombre que te falta celo, que dices ser cristiano, que estás en un grupo, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque hay falta de amor para con mi persona. No estás haciendo las cosas como yo estoy mandando. No haces lo que es mi voluntad. Te has corrompido, te llamas cristiano, dices que eres rico, pero eres pobre. Algunos les diría, como a la iglesia aquel llamado de la Odisea, que creían ser hombres santos, enriquecidos, pero Dios les dice, mira, eres pobre, desventurado, desnudo. A otros les diría, vuélvete a tu primer amor, arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído y vuélvete al primer amor. O sea, ¿qué diría Dios si viniera en este momento? Aquel que conoce que a lo mejor está sacando de un provecho y has dejado de hacer su voluntad, Dios diría, vuélvete, porque te has corrompido. Hay corrupción en tu corazón, amado. Ese es el evangelio que predicaba Cristo. Jesús sabía que este mensaje restauraría familias, corazones, traería amor, perdón, paz, gozo, justicia en la sociedad, en las familias y en la persona. Él miró en el corazón que cada persona, que sus miembros de las personas las presentaban para la corrupción, sus ojos para codiciar, su mente para mentir, para corromperse, sus manos para matar, para golpear, sus pies para correr al mal. O sea, él vio que el corazón, el miembro de donde salen todas las cosas, él vio que había una corrupción total en la vida de aquellas personas. Es de ahí que Jesús dijo, arrepiéntanse, vuélvanse. Él dijo, herida y podrida, hinchazón son desde los pies hasta la coronilla. O sea, no hay nada bueno, no hay nada sano, todo está corrompido. Así como cuando viene un cáncer y no es tratado, avanza hasta matar a la persona. Así como cuando da la gangrena a la persona y si esa persona no es curada, mira, va avanzando y va corrompiendo, echando a perder toda la carne del ser humano. Así estaba la sociedad de aquel tiempo. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Qué necesita esta sociedad? ¿Acepta a Cristo? Amado, ¿el avivamiento de la risa? ¿El evangelio de la prosperidad? Amado, eso necesita la gente. La gente necesita arrepentirse de todo corazón. La gente necesita volverse, o sea, arrepentir delante de Dios. Ese es el mensaje que Jesús dio para la humanidad. Cortar desde la raíz, amado.
No andar podando las hojitas, las ramitas, para que el día de mañana con la lluvia y, amado, con la rica savia, o sea, con todo lo que toma el árbol de la tierra, se vuelva más frondoso y más hermoso. Amado, Dios no quiere que quitemos ramitas. Dios no quiere que quites hojitas. La hojita de la mentira, del adulterio, de la fornicación, del odio. Pero mi pecado favorito, la maledicencia, las malas palabras, el cigarro, el alcohol, la fornicación. Es que no lo puedo dejar, esa hojita es la que yo quiero, Señor. No, amado. Dios no quiere ni vanidad, ni hipocresía. Dios quiere que nos volvamos y seamos transformados como Él. Que no busquemos nuestros propios intereses. O sea, Dios quiere formar a las personas a imagen. O sea, si Él nos hizo a imagen y semejanza, Él nos otorgó su semejanza. Pero no solamente la exterior, la de afuera. Él quiere formar nuestro corazón. Él por eso a través de la palabra de Dios nos explica todo lo que es toda su voluntad. Cuán importante es escudriñar entonces la palabra de Dios día a día. Y ser transformados y renovados para ser hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios, pero dentro del corazón. No estar limitado a lo que me enseñan solamente. Ese es el mensaje que cambia, amado. El que corta desde la raíz el odio, la mentira, el rencor, la hipocresía, la falsedad. Ese va desde la raíz a sacar el árbol. Si está la amargura muy arraigada, Dios la va a sacar. Si está la mentira, Dios la va a sacar, amado, desde la raíz. No vayas a venir y a cortar el tronco solamente, porque mira, con el paso de los años, o sea, vendrá una fuerza mayor en ese árbol, en esa mentira, en ese odio, en esa indolencia y en toda clase de pecados. ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento en la vida de una persona? ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento en las familias, en la sociedad? Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, Él dijo, en este tiempo estaban ahí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Jesús estaba diciendo, aquellos se mezcló su sangre con la de los sacrificios. ¡Qué corrupción! Aquellos cayó la torre Siloé sobre ellos. Aquel bebé le quitaron la vida. Sí, amado. O sea, aquellas personas las han decapitado. Aquellas personas les han hecho mal. Y te puedes admirar, ¿y qué habrán hecho? ¿Por qué les ocurrió? ¿Por qué los matan? ¿Por qué las violan? ¿Por qué les pasa eso a la gente? Amado, Jesús dijo antes, si no os arrepentís, de la misma manera o peor, te va a ocurrir. Jesús estaba diciendo, si no te arrepientes, vendrá destrucción, juicio, lamento, muerte, maldición para tu vida misma. O sea, va a llegar el momento que sin arrepentimiento aumentará la muerte. La droga se extenderá y dirás, mientras a mi familia no le pase, hombre, tú no sabes que el diablo es astuto, es sagaz y a lo mejor el día de mañana llega hasta tu hogar. Los vicios, amado, a través de las empresas van a arrastrar a los hijos y nosotros no nos levantamos aún como sociedad. ¿Por qué? Porque cada día ves los panorámicos promoviendo sexo, alcohol y todo tipo de vicios y maldad. Amados, si la gente, las familias no se arrepienten sencillamente, mira, el día de mañana los hijos serán alcohólicos, serán drogadictos, serán lesbianas, homosexuales, reclamando supuestamente sus derechos. Es lo que va a ocurrir. Sin arrepentimiento, amado, habrá injusticia. Aumentarán las violaciones, los asesinatos, los secuestros, amado. La religión aumentará, los falsos profetas, los engañadores. Gente que venga y que te mienta sin arrepentimiento. El corazón del hombre cada día será más y más duro. Ya no como una roca, sino como un hierro. O sea, el corazón de las personas se volverá insensible. La destrucción vendrá. Y amado, muestra de ello, hoy vemos el mundo que tenemos. O sea, no es de sorprendernos que mataron, que violaron,
Sí, que X, que Y cosa. Hoy te enteras de infinidad de cosas. Jesús dijo que perecería la persona, la familia, la humanidad, la sociedad, por una razón, porque no se arrepienten. ¿Tú ya te arrepentiste? ¿Ya le confesaste tus pecados a Dios? Olvídate de la mentira de hace 50, 40, 30, 5, un año, donde dijiste, ay Señor, ya hice una confesión de fe, ya estoy salvo, siempre salvo. Pero sigues pecando. Sigues pecando. ¿Qué mensaje predicó Jesús a las personas que no se arrepentían? Mateo 11, versículos 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. La palabra es, les comenzó a reprochar, en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, para Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjate, amado, para aquellas personas que no se quisieron arrepentir. En la actualidad hay una ventana que se llama 1040, la cual se refiere a los países en los cuales aún hay una pobre predicación, o que se prohíbe predicar, o que sencillamente a nadie se le permite predicar. Y es un área rectangular de la parte norte de África. Y allá está, de África y en el Medio Oriente de Asia. Esas dos partes cubre África y Asia. Esa ventana es la ventana llamada 1040. ¿Y por qué? Porque el evangelio ahí, amado, no ha penetrado en su totalidad. O sea, no se permite predicar este evangelio. Allá en Irán la población es de 68 millones. El 98% son musulmanes y 1.5 son cristianos. Pero perseguidos, no tienen la libertad de culto. En Siria, población de 18 millones, el 90% también son musulmanes y el 10% cristianos. En Qatar, población de 900,000 personas, el 90% son musulmanes, el 8% son cristianos, pero porque son trabajadores, la mayoría de ellos extranjeros, que sus países están mirando por ellos, pero están muy limitados. En Brunei, población de 400,000 personas, el 77% son musulmanes, el 13% budistas y el 8% son cristianos. En Jordania, población de 6 millones, el 92% son musulmanes, el 2% son 6% cristianos. Y así, amado, también en Egipto, 78 millones, el 85% musulmanes y el otro 10% cristianos. Allá en Corea, amado, 22 millones, el 99% pues son ateos y el 1% cristianos. O sea, lugares, amado, donde el evangelio pues no ha llegado, amado. Dios está diciendo, si en Irán, si en Siria, en Qatar, Brunei, Jordania, en Egipto, ya se hubiese predicado el evangelio, que 8x8 y aún entre semana tú escuchas, mira, tiempo va, que ya se hubieran arrepentido esas personas. Ya se hubieran arrepentido. Pero el mexicano que tiene libertad de culto, que la Constitución lo respalda, que no le pueden encarcelar, no lo pueden maltratar, no lo pueden obligar a tener X o Y religión. Amado, el cristiano que se dice cristiano no se arrepiente, no hace caso a Dios, no tiene frutos dignos de arrepentimiento. Amado, en Estados Unidos de la misma manera. Un país que se ha corrompido, que tiene inicio de las 13 colonias donde fueron cristianos, pero amado, ¿qué ocurre? Hay una corrupción total en aquellos países, así como en nuestro país.
Jesús dijo: ay de ti, Corazín, Betsaida, ay de ti, Capernaum, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Amado, será más tolerable el castigo para Siria, Qatar, para Egipto, para todos estos países que para el mismo México, que tiene libertad de culto, amado. Estos países, amado, muchos no se atreven, no quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque hay persecución. La gente es señalada, la gente es muerta. O sea, la gente sencillamente la pueden flagelar y hacer con ella lo que quieran. Pero, amado, muchos cristianos llamados en México no están haciendo ni siquiera la voluntad de Dios. La libertad, tienen los medios, o sea, y no quieren obedecer el mensaje de Dios. Este evangelio de Dios no ha llegado a otros países y nosotros lo tenemos. Este evangelio de Cristo nos advierte por qué el evangelio de Dios no es suave ni lisonjero, ni da falso consuelo. El evangelio de Dios es directo, como lo dijimos. Jesús preguntaba al fariseo que tenía estos pensamientos con esa pregunta retórica. Les decía: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo lo harán? Amado, allá no tienen el medio. Muchos ni conocen el nombre de Jesús. Aquí lo conocemos. 8x8 se te predica. El evangelio de Jesús en muchas ocasiones no se predica por una razón: porque produce enojo y molestia en las personas. Y no dudo que en algunos haya producido ya enojo y molestia en otras ocasiones y aún el día de hoy. Amado, porque cuando Juan se enteró del adulterio de Herodes, él fue y se lo señaló y le dijo: oye, no te es lícito. O sea, serás condenado, te vas a ir al infierno si tú sigues en ese adulterio. Es la mujer de tu hermano. Causó enojo, molestia, y mandaron a matar obviamente a Juan el Bautista. Porque predicaba la verdad. Porque su mensaje fue claro, directo y fue fuerte en contra del mismo gobernante. Tú puedes mirar algunos símbolos de la palabra de Dios que utiliza al referirse a su evangelio. Ahí en Jeremías 23:29 habla de fuego y de martillo. En Hebreos 4:12 dice, habla de espada. Habla de espada, amado. Una espada de doble filo, que es cortante, amado, que penetra hasta lo más profundo, que discierne el pensamiento de los hombres, que llega hasta los tuétanos. Así es, tú puedes ver esos símbolos de los cuales habla la palabra de Dios. Amado, ¿y sabes por qué es así? Porque este evangelio de Dios del arrepentimiento es un mensaje que nace de Dios. No nace de la idea de un hombre, no nace de una revelación, no nace de unos pensamientos ahí extraños, no, nace del mismo Dios del cielo. Y este evangelio no trae falso consuelo, no, nada que ver, amado. No te habla de cosas superfluas ahí para la humanidad. O sea, tú puedes ver en Lamentaciones 3:38, fíjate lo que dice la Escritura en los versículos 38 y 39 de Lamentaciones 3. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta es el hombre en su pecado. De Dios, de la boca de Dios, del corazón de Dios salió lo bueno y de lo malo. Lo malo para los que hacen lo malo, lo bueno para los que hacen la voluntad de Dios. Pero el hombre hoy, ¿de qué se lamenta? El hombre viviente, dice Dios que el hombre debe lamentarse de su pecado, de volverse, de arrepentirse. Pero el hombre hoy se lamenta de las cosas superfluas, de las falsas. Es que Dios no me dio el talento para poder cantar como el hermano, la hermana X. Es que no tengo el denuedo para predicar la palabra de Dios. Es que no tengo el auto, el trabajo que aquel tiene. Es que porque la gente se está lamentando de todo tipo de cosas menos de su pecado, de su corrupción. El país, los gobernantes se lamentan, las familias, los líderes, los padres, las madres de familia, todos se están lamentando. ¿Pero de qué se lamentan? Es que nos lamentamos que haya tanta corrupción, tanta muerte, tanta droga, tanta alcohol. Pues si tan solo se comenzaran a arrepentir ellos, se le pone fin a todo esto, amado. Vendría la justicia, vendría el amor. La gente tomaría conciencia y dejaría de buscar sus propios intereses para comenzar a buscar los de Dios y los de su prójimo. Pero hoy vemos la corrupción, el egoísmo.
O sea, hoy vemos mucha maldad. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere arrepentir. Es que, hermano, no entiendo por qué se corrompen los hijos, por qué tanta maldad en la escuela, amado. ¿Sabes quiénes son los mayores responsables? La gente adulta, aquellos que hemos alcanzado cierta edad, amado. Sobre todo aquellos que son adultos, que tuvieron la oportunidad de extender el reino, de cambiar su propia vida. Como aquel epitafio que un día hablábamos de aquella persona. Ese hombre que decía, yo voy a cambiar al mundo. Pero pasado el tiempo dirá, no, ya cuando comenzó a aterrizar sus ideas, bueno, voy a cambiar mi país. Pero luego fue más consciente, tomó conciencia y dijo, bueno, creo que cambiaré a mi colonia. Y se dio cuenta que ni su propia colonia, entonces dijo, bueno, entonces cambiaré mi familia. Pero allá en el lecho de muerte entendí una cosa: ni cambié mi familia, ni mi ciudad, ni mi nación, ni al mundo, por una razón: porque no cambié yo mismo. Si tan solo me hubiera arrepentido yo, si hubiera cambiado mi vida, hubiera cambiado ahí a la sociedad, hubiera cambiado ahí, mira, a mis vecinos, a mi colonia, hubiera cambiado ahí a la nación y posiblemente hasta el mundo. Pero no es posible cuando tu vida no cambia. Y mira, amado, que cuando hay cambios en tu vida, si comienzas a afectar a los que están a tu alrededor, a tu propio vecindario, comienza a haber una atmósfera diferente, porque tú puedes ser ese medio para los demás. Amado, Jesús fue claro: bienaventurados los pacificadores. Un pacificador dentro de una casa, dentro de una vecindad, dentro de un trabajo, mira, trae unas bendiciones tremendas. Pero el hombre no se ha querido arrepentir. Se lamentan por otras cosas. Pero el Evangelio de Dios, por eso Pablo, ¿entiendes por qué decía no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Transforma, cambia, da vida. El Evangelio de Cristo convierte al pecador de su mal camino. Mira, Pablo a los tesalonicenses les decía: os convertís de los ídolos a Dios. Pablo mismo, Juan mismo, les dice en el Evangelio: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Era un testimonio que Juan da acerca de lo que Jesús estaba hablando. Ustedes ya fueron limpios por la palabra de Dios. Entonces la palabra, el Evangelio del arrepentimiento transforma. La gente se vuelve diferente. El que odiaba ahora comienza a amar. El que mentía ahora habla verdad. El que robaba ahora trabaja para compartir con el pobre, con los demás. Y comienza a haber una transformación grande en la vida de esa persona. ¿Tu vida ha sido transformada? ¿O sigue siendo el mismo? Pero la diferencia es que ahora te reúnes en un lugar y cargas en una Biblia y dices: es que voy a donde predican el Evangelio correcto, pero tu vida no ha sido transformada. Porque no te has querido arrepentir. Es que canto alabanzas y son bonitas y son bíblicas, pero ¿de qué te sirve? No te has arrepentido. Este Evangelio tiene ciertas características del mensaje que es de Dios. Fuerte, claro y directo. Pero uno que no es de Dios, suave, dulce y superficial. Ya lo he dicho, el Evangelio de Dios trae consolación también. Trae paz, trae gozo. Pero cuando hablamos del Evangelio, no es suave, dulce y superficial. Nos dice: la salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo. Es que tú eres hijo del rey. Es que pecado, señor pastor. No te apures, David pecó y mira, fue salvo nuevamente. ¿Qué está promoviendo? Endulzan su lenguaje, endulzan su lengua para predicar el Evangelio y corromper a la gente y orillarla a seguir pecando. Pero sabes, en Jeremías 23:11 dice la Biblia: dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. Y la gente dice: es que Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todos, pero aborrece al pecador.
O sea, los ojos de Jehová están sobre los que hacen su voluntad. Y Él está irado todos los días con aquel que comete pecados, dice el libro de Proverbios. Es que Dios te comprende. Eres débil. Ya ves, David, su debilidad, adulteró. Ya ves, Saúl, su desobediencia. Ya ves, Pedro volvió a recaer. Y comienzan a solapar el pecado. No te preocupes, tú eres alguien muy importante para Dios. Es más, eres su consentido o consentida. Tú puedes pecar. ¿Cuál consentido? Para Dios no hay consentido. Para Dios hay hijos y los hijos son obedientes y obedecen sus mandamientos y quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Qué consentidos? ¿Dios consintió a David cuando pecó? ¿Dios consintió a Pedro? ¿Dios consintió a los hijos de Aarón cuando pecaron, amado? ¿A Ananías y a Zafira? A ninguno de estos consintió, amado. Antes bien, les vino el pago y la consecuencia del pecado. Pero esta gente que no predica el evangelio verdadero, cura con liviandad, no profundiza en el pecado. Imagínate a la persona que le dan 2, 3 disparos, o que vienen y le clavan una punta que al fin no sangra, solamente puede salir por ahí una pequeña gotita de sangre, y viene el doctor, le revisa, ay, no hagas tanto escándalo, una gotita de sangre, a ver, le limpio tantito alcoholito, un curita, ahora le váyase ya por allá. La gente ahí va, y en la esquina, 1, 2 cuadras, cae, y la gente muere. Una hemorragia interna, y ahí queda la persona. Curan con liviandad. No te preocupa que hayas asistido a un lugar y que hayan estado curando con liviandad tu vida. Y que fundamentas tu cristianismo en un testimonio particular que tuviste, aún con la persona que predica, o con un hermano, o por un sueño, y dices, ay, es que ese es el evangelio. Eso no es el evangelio, amado. El evangelio es lo que estamos hablando en este momento. No es curar con liviandad. Nada que ver. Y dicen, paz, ándale, vete, ya vas a estar sanito, córrele, ve con tu familia. Y la gente se muere. Ya pídele perdón por tu pecadito que cometiste, por tu mentira. Reclama la promesa, hermano. No te quedes ahí. Abogado tenemos para con el Padre. Sí, Dios es abogado. Pero te has preguntado, ¿cuántas veces has utilizado un abogado en tu vida? ¿Lo utilizas diario? ¿Tienes dinero para estarle pagando? A ver, ¿quieres estar allá en el lugar donde está el juez cada momento? Amado, lo que menos queremos los presentes es tener un abogado o requerir de sus servicios. Qué bueno que los hay, pero mejor es no utilizar sus servicios. Abogado tenemos para con el Padre. Amado, esa palabra, cuando habla Juan, esa parte habla de la comisión de un solo pecado. Cuando una persona por X o Y razón lejana cometió un pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. La comisión de un solo pecado, no la práctica del pecado. Una cosa es comisión y otra cosa es la práctica. Dos cosas muy diferentes. Sí tenemos un abogado, aquellos que estamos obedeciendo. Y que le requerimos más no como abogado, sino como Señor. Para adorarlo, reconocerlo, es lo que Dios quiere. Pero la gente que está predicando un evangelio diferente, aún da falsas esperanzas, y espero que no las hayan sembrado en tu corazón, y ya te hayan automedicado, y ya te hayas automedicado, y está enmascarada tu situación, que cada vez empeora cada vez más y más tu situación espiritual, que es como la gangrena, que es como el cáncer. Mira Jeremías. Cuando la persona era alimentada con vanas esperanzas, Dios a través de Jeremías decía esto, Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hablan de su propio corazón, son sus sentires. Es que yo siento que el Señor te va a prosperar, hermano, pero es que pequé, le fallé. Dios te va a prosperar, Él te ama. Y está en pecado la persona. Y viene la persona ahí, toda ahí, tambaleándose, y viene el falso profeta, le dice, mira, no te preocupes, porque yo soñé que ibas a ser un gran evangelista. Yo soñé que tú predicarías a las grandes masas.
Aún a la mujer que ni plancha los pantalones de su marido, que ni hace la comida, no le prepara una salsita, unos frijoles, que anda por allá, disculpa la palabra, de metiche, de chismosa, y la palabra la utiliza en el libro de Timoteo, y andan por allá metiéndose de casa en casa. Le dicen, es que vas a ser una gran pastora, se te ve en los ojos, tienes las formas, porque gritas y... Amado, a la mujer no le fue permitido hablar en la congregación. Y luego, si quieres, hablamos de ese tema. Pero, amado, que la mujer esté en su hogar, criando hijos. Ahí dice la Biblia que así se salvará la mujer. Sirve a tus hijos, ámalos, instrúyelos en el amor, en la fe y en la justicia de Dios, y así vas a rescatar a tus hijos y tu vida misma. Ay, amado, ¿te das cuenta cuál es el evangelio de Dios? Cuán importante es que se nos predique el verdadero evangelio de Dios. Anuncian paz, donde deben de anunciar juicio. Mujer, si desatiendes a tus hijos, estás provocándolos a ira. No provoquéis a vuestros a ira. A la persona que señala es a los padres ahí en esa parte de la Escritura. No provoquéis a vuestros hijos a ira. Se andan desbalagando, corrompiendo en mentiras, con malas amistades. Y así anda la persona. ¿Por qué? Porque la persona de alguna manera pues no hizo caso a la palabra de Dios. Pero el falso profeta, o más bien la persona que ha diluido el evangelio, ¿sabes qué dice? Hermano, hermana, acuérdate del hijo pródigo. Se fue, se corrompió, pero luego regresó. Pues regresó porque era un buen padre. Era justo, equitativo, era santo, amaba a Dios, amaba a sus jornaleros, hacía justicia, era temeroso de Dios. Y me levantaré, iré a la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros no tienen abundancia de pan en la casa de mi padre? Era bueno el padre, era justo, era misericordioso. A ver, comencemos por ahí. Deberían decir, eres misericordioso, obedeces los mandamientos, temes a Dios. Si no, el hijo no creas que vaya a volver. Se va a regresar con la tía, el amigo, el extraño por allá. Anuncian paz. Ahí Jeremías 23:17 dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá sobre vosotros mal. Y andan en una obstinación. Amado, esta parte de la Escritura sería equivalente a decir, anda, embriágate. Un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, un año, 2 años, y no te va a venir ninguna cirrosis. Ándale, fuma, día tras día, 1, 2, 3 cajetillas al día, durante semanas, durante meses, durante años, y no te va a venir ningún cáncer. No por nada el gobierno obliga a las tabacaleras a hablar acerca de lo que puede generar el exceso de estar fumando. No por nada en las cajetillas ahora ponen esos cuadros, amado, acerca de lo que le puede venir a la persona, pero la gente en su necedad, en su obstinación, con todo vienen y siguen fume y fume. Es como decirle a una persona promiscua, una persona que anda en el libertinaje, que se anda metiendo con todo tipo de personas, en el área sexual. No te va a venir un SIDA, un VIH, una gonorrea, una sífilis, mira, no te va a ocurrir nada, estate en paz. Sería un engaño y una equivocación. Y lamentablemente hoy hemos llegado a ello. Creen que la enfermedad, el SIDA, el VIH, todas esas enfermedades venéreas, creen que se pueden parar con un simple globito. No, amado, Dios no puede ser burlado. La tasa de los enfermos, el SIDA y todas estas enfermedades venéreas, cada día aumenta más y más y más. ¿Sabes cuál es la cura para ese tipo de enfermedades?
arrepiéntete. Deja de pecar. Deja de pecar solamente. No se necesita otra cosa. Mira qué sencillo. Pero la gente hoy, el pueblo, el gobierno, los líderes que no están predicando este evangelio, no están preparando al pueblo para el día del juicio, para el día en que les venga la maldad, la enfermedad, para cuando les venga la destrucción dentro del hogar. La gente no está preparada. Dice Ezequiel 13, versículo 5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Sencillamente, amado, no lo están haciendo. No están levantando muro. No se están poniendo en la brecha para acercar a aquel lugar. Y cuando vengan los enemigos, haya un muro, un antemuro. Imagínate, amado. El 3 de abril de 2013, Corea del Norte amenazó oficialmente a los Estados Unidos un ataque nuclear. Estados Unidos será aplastada por la firme voluntad de todo el personal de servicio unido y la gente de Corea del Norte. Amado, Estados Unidos por su parte dijo que estaba enviando un sistema de misiles de defensa terrestre en Guam, una isla del Pacífico, para defenderse de del posible lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Rápidamente la defensa, un muro, un antemuro. Imagínate, amado, que Estados Unidos menosprecia las amenazas de esta nación. Sí, y lejos de poner el muro, de dar garantías y promover seguridad en su país, no va a pasar nada. Y de repente viene, amado, la destrucción. La gente se siente segura cuando escucha de parte de su presidente, de parte del ejército, que ellos tienen una defensa, que pueden parar cualquier tipo de agresión por parte de Corea. La gente dice, ay, estamos seguros. Eso es como poner un muro, como poner un antemuro. Amado, el evangelio verdadero del arrepentimiento es un muro, es un antemuro. Mira, es un gran muro que cuando venga la lluvia, cuando desciendan los ríos y comiencen a golpear con gran ímpetu, ¿sabes dónde van a chocar? En ese muro. Y ni la roca van a tocar. Porque te va a guardar. Te va a guardar de la agresión. Cuando el diablo venga con amenazas, cuando vengan situaciones, enfermedad en la vida tuya, momentos difíciles, amado, tú podrás estar firme en el día del juicio. Porque podrás levantar tu rostro con una seguridad y gran confianza cuando Dios venga a pedirte cuentas. El evangelio será el muro, el antemuro. Dios será tu fortaleza y será tu abogado y tu garantía. Y delante de Dios pondrás tu rostro ahí firme y dirás, Señor, estoy aquí en pie porque tú me levantaste. Me arrepentí obedeciendo tu evangelio. Esta palabra que te menciono, Dios, tú la dices desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Amado, cada versículo, el conocimiento de la Escritura, cuando llegues delante de Dios, será un bloque, otro bloque, otro bloque y otro bloque. Y Dios dirá, ese es tu muro. Y yo soy tu cimiento, tu Salvador y tu Señor. Entra al gozo de tu Señor, porque para ti lo he preparado. Amado, hay un bloque, hay un muro en tu vida, que cuando venga la lluvia, los ríos y golpeen, pueda decir, he hecho la voluntad de Dios, es mi abogado, mi Señor y Salvador, estoy en paz, nada temeré. No hay cosa que me pueda hacer daño, ni la misma muerte. No temas al que mata el cuerpo, teme a aquel que después de quitar la vida tiene poder de echar al infierno, sobreentendiendo que también tiene poder de llevarte a la eternidad del cielo. Arrepentimiento, amado, es lo que Dios espera. Pero cuando no se predica el evangelio verdadero, amado, solamente se te ha dicho, es que ya viene el galardón para ti. Dios no ve lo que tú hiciste, ve lo que Cristo hizo. Mira, cuando llegues delante de Dios, el tribunal,
servirá solamente para otorgarte y llenarte de galardones. Mentira, herejía. Es una herejía. Dios juzgará por las obras que hicimos, entre tanto que estábamos en el cuerpo. Y es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y amado, le va a llamar desde el primero hasta el último. Y Dios va a decir, a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Qué hay de mis mandamientos? Los mandamientos guardo desde mi juventud. Ok, diste tu dinero a los pobres. Ay, Señor, solamente me faltó eso. Ay, amado, Dios va a pedir cuentas de todo ello. El evangelio falso no tiene poder para ni convertirte del pecado. Te va a dejar esclavo del pecado. Y si tu vida ha sido así, es porque abrazaste un falso evangelio, amado. Y has vivido tu vida de esa manera. Dice la Biblia en Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Prometen libertad porque ellos mismos pecan y son esclavos del pecado. Les instruyen excusándolos de aquel pecado y les dicen, David, Pedro negó. Y mira, alcanzaron ellos la salvación nuevamente de Dios. Ya explicamos que no es así. Y esta gente que no ha querido aceptar y abrazar este evangelio, que es el de la Biblia, amado, sencillamente, pues se van a poner a condenar a tu persona si se los predicas, o van a condenar a todo aquel que predica este evangelio. Por eso a Jesús no lo conocieron, no lo pudieron reconocer. Dice Ezequiel 13:22, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Lo cual quiere decir que al amargado le dicen, no te preocupes, tú has sufrido mucho y Dios lo entiende. Es por ello que Dios perdonará tu amargura. Tú sigue adelante así. Al borracho le dicen, mira, la Biblia dice, el hijo no hace sino lo que ve hacer al padre. Por eso tú eres alcohólico. Fue un problema de tu padre, pero tú ya aceptaste a Jesús, por lo tanto, mira, salvo siempre salvo. Sigue tomando. Sí, sigue tomando tus copitas. No, amado, es una mentira. Es una mentira, sencillamente entristecen con mentiras el corazón del justo. La gente quiere cambiar, pero estas personas que se han corrompido y diluido el evangelio los llevan a pecar más, los fortalecen para seguir en la amargura, en la mentira, en el alcohol, para seguir en toda clase de pecado. Dios nunca fortaleció el pecado en ninguna persona. Dios siempre ha dicho a su pueblo y a los individuos, arrepiéntanse, vuélvanse de su mala manera de vivir. Este mensaje del arrepentimiento, amado, cuando no se predica sencillamente, amado, o cuando se predica lo contrario, pues lejos de hacerte provecho te va a hacer mal, como lo que hablamos del medicamento, como que el ejemplo que pusimos de la SEP, sencillamente te va a hacer un daño, te va a hacer perder, te va a corromper. Jeremías 23, versículo 32, cuando escuchas un evangelio diluido, lo único que va a hacer es, así como el medicamento, enmascara la enfermedad, promoviendo que no hay supuestamente, pero hay ciertos síntomas, así. Es que yo soy cristiano, tengo la careta, la Biblia, me reúno, pero a veces digo unas mentiritas, a veces me enojo, a veces codicio. Está enmascarada tu vida espiritual. Por eso Jeremías 23:32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Los hacen perder con muchas mentiras. Es que tú eres salvo. Es que tú declara por fe, Señor, siempre salvo. Yo espero que ya de aquí, de los que llevamos un tiempo, no tengas ese pensamiento. Lo declaro por fe, soy salvo. No andes declarando, mejor obedece los mandamientos, lo cual te servirá de muro.
Amado, el fruto de este tipo de mensaje del oído es la hipocresía. La gente tiende a ser hipócrita. O sea, se vuelven personas que solamente aparentan, pero no lo son. Los que escuchan esa doctrina, una doctrina falsa que no tiene que ver con el arrepentimiento, terminan, la verdad es que abandonando todos los mandamientos y la justicia de Dios. Terminan leudando el mandamiento. Y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, amado. Leuda toda la masa. La gente se va a corromper por escuchar un falso evangelio diluido, amado. Así como el comportamiento de aquel sea, así va a ser la persona. Hoy hay líderes, amado, que son buenos expositores de la palabra, pero llevan 1, 2, 3 matrimonios. Los hijos andan desbalagados, corrompidos, en droga, en alcohol. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que sus congregaciones están llenas. Y los tienen como los profetas, los patriarcas, el doctor fulano de tal. Amado, la Biblia dice en Timoteo que el que no puede, que el que no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa de Dios? La gente hoy día no está mirando ello, no está siendo congruente, no está viendo que ni su propio hogar lo pudo llevar bien delante de Dios, ni sus propias vidas las pudieron mantener firmes, ni ser obedientes delante de Dios, y ahí van los ríos de gente. Es que el doctor, es que el apóstol, es que X persona, y Pavarean y el verdadero evangelio están predicando. ¿Cuántas personas hoy día hay así? Y la gente dice, es que yo vengo a escuchar la palabra, no lo vengo a juzgar a él. Dios solamente juzga a las personas, nadie más. No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dios nos permite juzgar, somos seres que juzgamos. ¿Por qué te casaste con la que está a tu lado? Amado, somos seres que juzgamos. Somos seres que juzgamos, pero la gente no está conociendo la palabra ni escudriñando el evangelio verdadero. Y terminan haciéndose igual que esas personas, enmascarando sus vidas, poniendo una careta, camuflajeándolas o polarizándolas para decir, yo estoy bien y se acabó, no me digas más, eres del diablo, vete. Amado, este evangelio que te estoy predicando es el evangelio de Dios. Sí afecta escuchar un evangelio que no es de Dios, que no es de la Biblia. Sí te va a corromper. Sí te va a llevar a la condenación. Escuchar a esas personas te va a llevar al adulterio espiritual. Te van a llevar a ser amigo del mundo, creyendo que tú tienes ahí de alguna manera quizá como una licencia para pecar. Pero sabes, la Biblia dice en Santiago 4:4, porque la gente, el cristiano supuesto, hoy se está mezclando con el mundo, pero Dios no comparte la idea. Y vuelvo a lo mismo, es por falta del conocimiento de la Escritura y que no se les predica el evangelio verdadero, fuerte, claro y directo. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, incluye, llámese profeta, juez, patriarca, llámese doctor, apóstol, llámese milagrero, como le quieras llamar. Dios dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hoy la gente va a sus reuniones, salen, y porque el líder nunca se los anunció, o no es malo para él, no es malo la televisión, no es malo el internet, no es malo ir al cine, no es malo romper el día de reposo, no es malo la minifalda, no es malo tener novio, novia, o si eres mujer no es malo tener novia, dicen. Si quieres tener novio, tú hombre también tenlo, no es malo, o sea, Dios respeta, Dios te hizo así, no hay ningún problema. Y están promoviendo una corrupción muy tremenda. A eso lleva el falso evangelio, amado, a diluir, a leudar, a corromper el evangelio verdadero de Dios.
Están predicando un falso evangelio. ¿Por qué? Porque sencillamente no se acercan a Dios. No son estudiosos de la Biblia, no oran a Dios, no se están metiendo con Dios. Porque la Biblia dice que si hubieran estado en su secreto, les habrían hecho oír sus palabras. Señor, ¿cuál es tu voluntad? El disco rayado de la Escritura es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Guarda, haz mis mandamientos. Y lo puedes ver. O sea, en muchas etapas de la Escritura. Muchos libros hablan que Dios los sacó de Egipto. ¿Para qué? Para que vinieran a obedecer sus mandamientos. Ese es el evangelio de Dios, amado. El evangelio, ese evangelio que te lleva a hacer la voluntad, a guardar los mandamientos de Dios, a huir, a aborrecer el pecado. Ese es el evangelio de Dios. Pero como las personas se han conformado, los líderes y las personas se han conformado a un evangelio reducido, una religión, a solamente ir y pasar lista y creer que tienen la bendición de Dios, pues las personas se han conformado y dicen: ya, esto es todo, tengo la bendición de Dios. No, amado. En Jeremías 23:30 Dios dijo: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. En contra de los que roban, arrebatan la palabra. Es que, pastor, yo leí en la Biblia que dice esto. No, eso es del Antiguo Testamento, solamente son ceremonias, son ritos. Jesús ya murió por nosotros, nos limpió y ya no hay ningún problema. Tú ya no tienes por qué guardar los mandamientos. Suficiente es la sangre de Cristo, tiene poder, decláralo y tú salvo, siempre salvo. Hurtando, robando lo que Dios mismo siembra en el corazón de las personas. Jeremías 8:9 dice: los sabios se avergonzaron, se apartaron y fueron consternados. He aquí aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Pues por eso nacen los falsos evangelios. Prosperidad. Sí, amado, el evangelio de la risa, el vómito santo. Y comienzan a hacer invenciones por una razón. Porque esa es la sabiduría que tienen, entre comillas. Porque aborrecieron la palabra de Dios. Amado, guárdenos Dios de un día predicar un evangelio diferente. Sencillamente el evangelio y los requisitos para venir a Dios: arrepéntete y cree en el evangelio. Confiesa tus pecados, deja de pecar. El arrepentimiento tiene tus bases y debes decir: he pecado, lo lamento. Segundo paso: no lo voy a volver a hacer, Señor. Tercer paso: ¿qué puedo hacer, Señor, para restaurar todo lo que yo corrompí, todo lo que yo destruí? Ese es el verdadero arrepentimiento. Una persona que toma conciencia y no lo va a volver a hacer y va a restaurar aquello que destruyó en su vida, con sus seres queridos, con todo aquello que corrompió, amado. Es el evangelio verdadero. Y es lo que Dios está esperando para todos y cada uno de nosotros. Mas las personas que han dejado de predicar o nunca predicaron esto, buscan su propio provecho, buscan sus propios intereses. Pero al menos nosotros, o yo lo digo a título personal, yo no quiero predicar un evangelio que no sea este. Aunque enoje, moleste, la gente se sienta mal, pues ese es el objetivo de Dios, amado. Que reconozcas que tu vida está mal si estás mal. Que recapacites y que retomes el camino levantándote para ir delante de Dios y decir: he pecado, Señor, contra ti. Hoy me vuelvo y me arrepiento. El poder del evangelio que Cristo predicó. Y otras características de aquellos que no predican el verdadero evangelio, pues buscan su propio provecho, sus intereses, buscan ellos llenar sus propios vientres, son ávaros y de lo único que te hablan. Y el tema favorito, ¿sabes cuál es? El diezmo, el dinero, la lana, los dólares. Amado, ese es el tema que les gusta. Y si vieras cómo se las gastan y conocen todos los versículos de la Biblia que hablan del diezmo, y hasta uno que otro que tuercen que no habla del diezmo fuera de contexto,
para aplicarlo a la gente. O sea, imagínate, el diezmo, amado. Y la gente se conforma y ya diezmé, ya estoy en paz. No le robé a Dios, pero pues ya vendiste kilos de 800 gramos. Ya metiste un material que no debiste haber metido. Ya le mentiste a tu prójimo. Ya le robaste a aquel. Ya le hiciste trampa. Ay, no le robé a Dios. Amado, ¿será diferente eso que lo otro? Dios dijo: no hurtarás. Y la gente que roba, amado, sencillamente no está haciendo la voluntad de Dios. Y se miente y se engaña a él o a ella misma. Estas personas no quieren predicar porque buscan la gloria del mundo, no la gloria de Dios. Por eso se permiten predicar falsos evangelios. ¿Sabes una cosa? Dios ha permitido la de evangelios, como los pocos que hemos mencionado, con un fin. Si hay casi 300 y de ahí se desprenden las ramas, Dios ha permitido todo eso por una razón, amado: para ver si tú en verdad le amas. Porque, amado, en cada evangelio diluido y diferente que no es el de Dios, amado, siempre se idolatra y se permite algo. Sea adulterio, sea mentira, sea corrupción, algo se permiten y se dan un permisito desde el líder hasta toda la persona. Los deseos de la carne, infinidad de cosas. Pero sabes, Dios permitió esos engaños. Al menos en el libro de Deuteronomios, Dios dijo: cuando se levante profeta, soñador de sueños en medio de ti, y anunciare señal y prodigio. Y si se cumple la señal y el prodigio, diciéndote: vamos a adorar a dioses ajenos, que no conocimos ni servimos, pero vuestros padres lo hicieron, anda, vamos. Si ese soñador o profeta te dijera esto, a la tal persona no la sigáis. Tal profeta, soñador de sueños, ha de ser muerto. Aun si tu hijo, hija, madre, hijo, hermana, amigo íntimo te dijere de la misma manera: vamos y sirvamos a dioses ajenos. Ese hermano está mal, es muy radical, legalista, ¿cómo que está predicando que puro arrepentimiento? Está mal. Vámonos a otro lugar, allá nos permiten el baile, una copita, la mentira piadosa, la blanca, no hay ningún problema. Amado, Dios dice: esas personas deben morir. Pero Dios permite que se levanten aún soñadores y profetas, aún en medio de nuestros tiempos, solamente con un fin: para ver si de verdad amas a Dios. O el día de mañana dices: no, yo me voy allá. Creo que allá predican lo mismo, abren una Biblia, cantan alabanzas, pero no te están fastidiando con aquello del arrepentimiento, ni te están preguntando cómo está tu vida. Amado, sencillamente es lo que la Biblia nos enseña y es lo que predicaremos. Dios permite en la vida de muchos y permitirá que les venga esto: invitaciones de otros lugares para que acudas, y no porque te quiera retener. Tenemos libertad de culto en México, somos libres de congregarnos donde querramos. Para nosotros es un honor que vengas y nos escuches, y que escuches la palabra de Dios, que nos pongas atención y que nos tengas paciencia en tardarnos 1 o 2 horas. Gracias, te agradecemos, pero vamos a seguir predicando el evangelio. Pero Dios ha permitido eso, ¿para qué? Para engañar. Porque hay personas que pueden estar 5 o 10 años y de repente son deslumbrados: oye, aquí hay un nuevo evangelio, una revelación, hay un profeta, un doctor de la ley, ven a escucharla al rabino. Y la gente se va allí, aunque no les hablen el evangelio verdadero, los seducen, porque ahí les dicen que la salvación no se pierde. En segunda de Tesalonicenses 2, versículo 10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claro el versículo,
las palabras de Pablo, porque no recibieron el amor de la verdad, no fueron salvos, porque no se arrepintieron. Dios envió el poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados por no creer a la verdad, porque se complacieron más en la injusticia y nunca quisieron arrepentirse, nunca se quisieron volver. Dijeron, no, no voy a hacer caso al mensaje, y van en busca de otra doctrina. Y si hablamos de doctrinas, que lo vamos a hacer, vas a ver que hay infinidad de ellas que apelan a las concupiscencias del ser humano, y el ser humano ahí va tras ellas, un espíritu que Dios permite, mandándoselos para que se corrompan de una vez. Amado, hay un evangelio que va a dar vida y traer felicidad, amor y gozo a tu persona y a tu familia. Es el arrepentimiento. Si dices que eres cristiano y aceptaste a Jesús y nunca te has arrepentido, y han pasado los años, han pasado los lustros, las décadas, y han pasado todas las cosas, amado, te digo una cosa, arrepiéntete. No dejes que una simple oración enmascare tu enfermedad espiritual. Hoy vuélvete pidiéndole perdón a Dios. Y aún, amado, si hemos abandonado este evangelio precioso, debemos volvernos, retomarlo, para que así nos vaya bien en esta vida y podamos ser bendecidos realmente por Dios. Amado, es el evangelio, es el mensaje que predicó Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Cierren sus ojos, por favor, para terminar. Señor, te damos a ti gracias, Padre, porque tú nos has hablado tu palabra, Señor, el mensaje que tú predicaste, el cual queremos retomar, no solamente en palabras ni de forma intelectual, que todos y cada uno de los presentes, Señor, lo practiquemos, lo amemos, lo pongamos por obra, este evangelio del arrepentimiento. Y si aún hubiese personas que no se han arrepentido, Señor, háblales en sus hogares, llévalos a tu cámara, llévalos al arrepentimiento, a entender este evangelio precioso, Señor, que tiene poder de salvar, de transformar, de cambiar vidas, Señor. Por favor, yo te lo ruego, Padre, y aún gracias, Señor, gracias, Padre, por la paciencia que pones en cada persona para escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la vida de cada presente, la de sus hijos, y aún gracias por esta reunión y por el día domingo en el cual nos permites este día de reposo, Señor. Gracias porque no tenemos que salir corriendo al trabajo, Señor. Gracias porque no tenemos que salir al afán, Señor, sino que gracias a ti, que tú pensaste en nosotros, podemos en este día, Señor, salir en paz. En paz, Señor, para poder reflexionar acerca de tu palabra, para poder meditar sobre ella, Señor. Guarda esta palabra en el corazón de cada hermano, cada hermana, cada persona que nos visita, cada amigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Y por otro lado, te damos a ti muchas gracias, Padre, por esta reunión. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gracias.